que nos vayamos derechamente a la parte 3, que es un poquito más corta. Yo creo que es un poquito más corta que la que vimos ayer, ¿cierto? En cuanto a contenido. Pero bien, es importante también, ¿cierto? Así que voy a pasar a compartir. ¿Se ve bien, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. ¿Se ve clarito, clarito? Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta es la tercera parte de la guía, como les decía, y es bien importante conocer cuáles son los elementos componentes de un transformador. En este caso dice de potencia, pero está muy, obviamente, en lo que es el transformador de distribución, ¿cierto? Ya, según lo que conversamos ayer, transformador de distribución es el típico transformador, ¿cierto? Que nosotros vemos en la calle, por ejemplo, arriba de los postes. Pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos. Algo que estuvimos viendo ayer, ¿cierto? También de los pesos, cuánto pesa un transformador más o menos respecto de su capacidad, ¿cierto? Su capacidad en kVA. Vimos ayer, ¿cierto? Que hasta 550 kilogramos se puede instalar un transformador en un poste y sobre eso tendría que ser en dos postes hasta los 1900 kilogramos, más cercano a las 2 toneladas. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los diferentes elementos. Vamos a partir acá con los devanados, ¿cierto? El devanado. Y ahí vamos a ir haciendo la vueltecita completa, nombrando cada uno de los elementos y más o menos cuál es la función que cumple. Los devanados, bueno, aquí está escrito, dice primario, secundario, dice están montados en distintas columnas del circuito magnético del transformador, tanto para transformadores monofásicos como trifásicos respectivamente. Los devanados van aquí en lo que es la parte del núcleo y el tipo de conexión que pueden tener, ¿cierto? El primario, secundario puede ser en estrella, puede ser en delta. Y obviamente son los devanados, dependiendo del número de vueltas, la cantidad de espiras que pueda tener es la conversión que te hace a niveles de voltaje y también a nivel de corriente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los devanados, mayoritariamente estamos hablando del voltaje, ¿cierto? De la transformación de voltaje. Tenemos también dentro de los elementos importantes las aletas de refrigeración, ¿cierto? Estas serían unas aletas de refrigeración. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de transformadores de potencia, ¿cierto? Las aletas de refrigeración son para lo que es ventilación natural del transformador, ¿cierto? Y por efecto del aire, ¿cierto? Va bajando la temperatura del aceite. Muchas veces también hay unos tubos que salen del transformador que también por ahí tenemos circulación de aceite. Esos elementos son bastante importantes para poder lograr, ¿cierto?, que el transformador no suba de ciertos niveles de temperatura. Tenemos la caja, la cuba o tanque, ¿cierto?, que es donde tenemos todo lo que es la parte interna. Acá, en lo que es la caja, ¿cierto?, obviamente va el núcleo, van los devanados, va el aceite, van los puntos de unión, ¿cierto?, de lo que es la línea, a los devanados. Eso todo está contenido por lo que es el tanque, que es metálico. Es metálico el tanque. Tenemos también el núcleo, importante el núcleo, ¿cierto? Que es donde se producen los flujos magnéticos de tal manera de poder producir la transformación. La transformación, ¿cierto? De una tensión a otra, media tensión a baja tensión. En el caso de los transformadores de distribución, hay que tener muy presente que la transformación es de media a baja tensión, de media a baja tensión. En media tensión, acordémonos que aquí en Chile tenemos de 12, 13,2, 13,8, tenemos 15 y 23 kilovolts. Esos son los niveles. Y que reducen los transformadores monofásicos
reducen a 220 volt, fase neutro, y los trifásicos a 380 volt, aunque uno cuando ve la placa, ahí dice 400, 231, ¿ah? Por lo tanto los valores nominales serían 400, 231, ¿ah? 400 volt fase, 231 fase neutro. Eso sería, obviamente, lo que se hace a través de lo que es el núcleo y los devanados, ¿cierto? Que es la parte de la transformación. Tenemos el termómetro indicador, ya que nos va a estar señalando cuál es la temperatura interna del transformador, la temperatura del aceite. De tal manera de que si sube sobre una cierta temperatura, obviamente el transformador debería accionar protecciones. No todos los transformadores de distribución, yo diría que la gran minoría en realidad tiene protección contra sobretemperatura. También tenemos el termómetro de los contactos. Eso quiere decir que también se está midiendo la calidad del contacto en cuanto a la temperatura que ejercen. Por lo tanto, también ahí es un elemento para discriminar si se está trabajando en condiciones adecuadas o en condiciones no adecuadas. Tenemos los atravesadores de alta y de baja tensión. Seguramente ustedes no lo hayan escuchado nombrar de esta manera. Los atravesadores son los bushings. Los bushings, ¿cierto? Que en el fondo es un aislador y que en el centro pasa un conductor, por el centro del aislador. Por eso se llaman atravesadores. Normalmente se les conoce con el nombre de bushing. Bushing de baja tensión, bushing de media tensión. Cuando son transformadores trifásicos, son 3 bushing, lo que es la media tensión, y son 4 bushing, lo que es la baja tensión. Y el neutro siempre se ubica en el lado más izquierdo. Si tenemos 4. Si tenemos 4 bushing, ¿cierto? Siempre el de la izquierda va a ser el neutro, que va a aparecer con X0. Después tenemos X1, X2 y X3, ¿cierto? Que eso serían las denominaciones con las cuales. Y en media tensión es H, H1, H2, H3. Así es como se denomina. Tenemos el conmutador de tensiones. Este es bien importante. Todos los transformadores de distribución tienen un conmutador de tensiones que también se les llama cambiador de tap. ¿Qué es lo que hace este conmutador de tensiones o el cambiador de tap? Es cambiar la relación de vueltas en el interior del transformador de tal manera que al hacer un cambio de tap nosotros estamos variando lo que es el voltaje de salida, el voltaje del secundario del transformador. Eso es lo que hace el cambiador de tap. Muchas veces estos cambiadores están a la vista en la parte superior del transformador y muchas veces están dentro de una cápsula, ¿cómo se llama? De un cilindro que va hacia adentro, tiene la tapa arriba, hay que abrirlo, hay que meter la mano, muchas veces están en aceite esto, y ahí se produce el cambio de tap. Normalmente los transformadores en distribución tienen 5 tap. 5 tap. Eso quiere decir que uno puede variar la cantidad de voltaje en 5 posiciones. Sigamos viendo. Tenemos el depósito de expansión. Depósito que sería, este es el depósito de expansión. Si se fijan, acá tenemos diferentes niveles de aceite. Este va conectado a la cuba del transformador. Y este obviamente no se llena completo. Este sirve, supongamos que este pudiese tener una pequeña filtración de aceite. Este también nos va a servir para ir rellenando, ¿cierto? En caso de que haya una pequeña fuga de aceite. Ahora, es de expansión. ¿Por qué? Porque el aceite, en la medida que se enfría o que se calienta, va variando el nivel, ¿cierto? Cuando se enfría, baja el nivel y cuando se calienta, sube el nivel de aceite. Por lo tanto, acá nosotros en el nivel de aceite podemos detectar cuál es, ¿cierto?, el nivel que tenemos del aceite y si está muy caliente o está muy frío. Acá tenemos un tapón de llenado, ¿cierto? Allí, obviamente, nosotros, si se está filtrando aceite, obviamente nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar el aceite, sacarlo
instalar otro transformador y llevarlo a mantenimiento el transformador, ¿cierto? De tal manera de resolver el problema. Para eso sería, aquí tenemos el nivel, aquí tenemos el desecador de aire. ¿Cuál es la función del desecador de aire? Es sacar la humedad que pueda tener el aceite. Sacar la humedad del aceite. Básicamente esa es la función del desecador de aire, deshumedecer el aceite. Tenemos el grifo de vaciado también, si necesitamos sacar, por ejemplo, aceite de lo que es el depósito de expansión. También podemos sacarlo acá ya mediante una llave, un pequeño grifo que pueda tener acá. Sigamos revisando, ¿cierto? Seguimos acá, tenemos el tubo. Profe, Sí, dime. disculpe, antes que avance más, cuando estaba Sí. hablando del computador de tensiones, dijo que tenía hasta 5 niveles de tensiones. ¿Eso está Claro, hasta 5. predefinido? ¿Cómo? ¿O esos 5 niveles de tensiones están predefinidos o cada Sí, transformador? está. De eso tú cuando miras la placa característica del transformador, ahí está, dice cuáles son los voltajes. TAP 1, por ejemplo, 13.200. TAP 2, 12.600. TAP 3, 12.000. ¿Te fijas? Entonces ahí tú puedes ver cuál es el nivel de tensión que más se acerca a lo que tienes en la línea, de tal manera que te puedan salir los 402.31. Cuando se pone en servicio un transformador, lo ideal es que ese sea en vacío, sin carga, las tensiones con las cuales se dejen, 400 fase y 231 fase neutro. Y tú eso lo vas cambiando, lo vas variando con el conmutador de tensiones, con el cambiador de TAP. Eso es lo que se hace. Después Oiga, vamos a profe, ver. Sí, dime nomás. y después dijo que estaba en una parte está en estrella, en otra está triángulo. Sí, pero eso es los devanados, ¿cierto? Los devanados están en estrella o están en triángulo, los devanados. Cuando hablaba que por un lado entraban las 3 fases y por el otro lado salían 4, entre las 3 fases más el neutro, ese por el neutro artificial que se forma. Claro, o sea, el neutro que tú lo conectas en el punto estrella, ¿cierto? De la conexión estrella, ahí se conecta, ¿cierto? Y de ahí sacamos el neutro nosotros. Pero cuando estaba hablando de 3 y 4, estaba hablando de los bushing, ¿cierto? De los bushing, que son los atravesadores de alta y de baja. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Sí, ningún problema. Bueno, seguimos acá, y acá tenemos un ducto, ¿cierto? Un ducto metálico que conecta lo que es la cuba con el depósito de expansión, ¿cierto? Que esto lo conecta obviamente con aceite. Acá tenemos un relé. Este es un relé que lo que hace este relé es censar la calidad del aceite, si tiene gases, por ejemplo, qué tipo de gases pudiese tener. Se llama relé Buchholz, no sé si lo habrán escuchado nombrar. Relé Buchholz, ¿ya? Es para eso, para ver si se está generando alguna falla interna. Y ese se censa acá, en esta parte. Tenemos la junta, ¿cierto? Que es la unión, ¿cierto? La unión de los elementos aquí de las partes metálicas, básicamente. Tenemos el cáncamo de elevación. Si se fijan, tenemos un cáncamo, tenemos 2 cáncamos, que son los puntos en los cuales nosotros sujetamos el transformador con una piola de acero, por ejemplo, una piola de acero para poder levantarlo o para poder instalarlo en su posición. Para eso se ocupan los cáncamos de elevación. Todos los transformadores lo tienen. Tenemos las conexiones también, ¿cierto? Que es el punto de unión entre lo que es el bushing respecto del devanado. Acordémonos que acá es donde se producen las conexiones en delta y en estrella. Los transformadores de distribución trifásico aquí en Chile tienen delta en el lado del primario y tienen estrella aterrizado en el lado del secundario. Es delta, estrella, aterrizado. Esa es la conexión que tienen los transformadores trifásicos de distribución aquí en Chile. Tenemos obviamente otro elemento que también es muy, muy importante, es el aceite. El aceite, ya vimos que la mayoría de los transformadores de distribución están insertos en aceite. Y el aceite, como vimos el día de ayer, ¿cierto? Tiene una doble función. Una que es de refrigerar
y la otra es de aislar, de un aceite mineral el que se utiliza. Tenemos también las prensaculatas, ¿cierto? Que es para fijar, es para prensar, ¿cierto? Es para mantener a una cierta presión lo que es el núcleo. ¿Ah? También tenemos el grifo de vaciado y toma de muestras, ¿cierto? Se fijan acá, todos los transformadores también tienen un punto en el cual nosotros podemos sacar aceite y ese aceite se manda al laboratorio para ver, ¿cierto?, el nivel de contaminación, de acidez que pueda tener el aceite para determinar finalmente si es necesario efectuar lo que es el sacar el aceite y colocarle aceite nuevo. Pero eso se hace en laboratorio, ¿ah? Eso no se puede hacer con los transformadores funcionando, ¿ah? Lo que es un cambio de aceite. No se puede hacer en terreno eso. O tendríamos que desconectar el transformador y después hay que dejarlo unas horas para que decante, ¿cierto? Porque si le echamos el aceite, el problema, ¿cierto?, que va a quedar con burbujitas. Por lo tanto, esa cuestión puede, si conectamos al tiro el transformador, eso puede generar una falla interna. Así que por eso se retiran estos transformadores cuando el aceite está muy contaminado. ¿Ah? Se llevan a taller y en taller se le hacen las mantenciones, se aprovecha de repintar el transformador, verificar que las uniones estén bien, los bushings, se revisa completo. Eso sería, bueno, acá tenemos, vamos a ir viendo un poquito más abajo, tenemos una conexión en estrella de los devanados. ¿Ah? Este sería el núcleo, ¿cierto? Que es donde se hacen los flujos magnéticos, se hacen a través del núcleo. Y este sería una conexión en triángulo o delta. ¿Qué más tenemos? Bueno, las aletas de refrigeración. Ya las nombramos, ¿cierto? La caja, el núcleo, que es donde se producen los flujos magnéticos, ¿cierto? Para la transformación, depósitos de expansión, nivel de aceite. Importante siempre verificar el nivel de aceite. Yo recuerdo un caso y aprovecho de comentarles para que siempre tengan cuidado que nunca está de más efectuar esta labor. Me acuerdo que hace ya muchos años, allá en Maitenes, la planta Maitenes que queda en el cajón del Maipo hacia arriba, estaban haciendo trabajo y tenían que poner en servicio unos equipos y dentro de ellos se tenía que poner en servicio un reconectador. Y bueno, había mucha gente ahí, pero no verificaron el nivel de aceite y el reconectador estaba sin aceite. La cosa es que lo conectaron y explotó. Salieron las esquirlas volando para todos lados. Imagínense el peligro que eso reviste. Creo que mató a 3 personas, 3 ingenieros que estaban ahí ya en la puesta en servicio del reconectador. Por eso les digo que no es menor, ¿cierto? De repente cuando se va a poner en servicio un transformador, verificar el nivel de aceite, aunque resulte algo que es de perogrullo, es algo que es lógico, pero es que a veces no se hace, y ese es el problema, que cuando no se hace, ustedes saben que la ley de Murphy es bien complicadita, ¿ah? Así que mi recomendación, cuando les toque trabajar en algo de esto, siempre revisar los niveles, o de presión o de aceite. Por ejemplo, hay algunos casos cuando los equipos tienen gas, hexafluoruro de azufre. ¿Qué es lo que hay que verificar? Nivel de presión. Ya, bueno, tenemos los grifos, Bueno, aquí tenemos algunos accesorios, ¿ah? Algunos accesorios que muchas veces también van dentro de los equipos. No todos, ¿cierto? Porque eso va a depender del nivel de potencia del transformador. Los que están en la calle, hay muchas de estas cosas que no las tienen, ¿cierto? La válvula de alivio de presión. Cuando sube la temperatura del aceite, en verano, por ejemplo, o cuando se está sobreexigiendo el transformador, va a subir la temperatura, va a subir la presión interna, producto de la expansión del aceite. Por lo tanto, para eso sirve esta válvula, para aliviar la presión interna, ¿cierto? Para que no explote. Bueno, tenemos termómetros también que sirven para medir, ¿cierto? Tanto ya veíamos que los contactos como el aceite interno. Tenemos manovacuómetros, ¿cierto? Que son para verificar presión.
censar el nivel de presión de trabajo interna del equipo. Ya tenemos el relé de presión súbita. El relé de presión súbita ordena, ¿cierto?, la apertura del interruptor de poder. Una vez que se produce una falla interna en el transformador, se produce un aumento de presión que es muy instantánea, es muy rápida. Por lo tanto, este relé verifica ese aumento de presión rápido, por eso se llama presión súbita, y ordena que abra el interruptor de poder. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso era ya las preguntas que hay que resolver, ¿cierto? Son las que están al comienzo de esta guía. No, pues esta es la clase 2, estábamos en la clase 3, ¿cierto? Es una sola pregunta. Dice, realiza una descripción de cada una de las partes, componentes y de los accesorios de un transformador de distribución. ¿Qué es lo que es el núcleo? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que es el conmutador de tensiones? ¿El depósito de expansión? Eso es lo que tienen que desarrollar ahora, chiquillos. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Si va a hacer una pregunta, bienvenido. Si no, por favor, que lo limite, ¿no? Y con eso estamos terminando la guía. Después vamos a ver un poquitito más sobre los transformadores de distribución, algunos aspectos que tienen que ver con lo que es el proyecto de un transformador de distribución, por ejemplo, cuáles son las protecciones que se ocupan. Vamos a hacer un repaso también de los diferentes tipos de transformadores, ¿cierto? Aero, pad mounted, subterráneos también. Ahí vamos a aprender a efectuar un cambio de tap, ¿cierto? Cómo elegir un tap para que el transformador quede dentro de las variables de voltaje requerido en la puesta en servicio. Todo eso ya lo vamos a ver el lunes de la próxima semana. No sé si tienen alguna consulta, chiquillos, del